Saludos a todos. Salió el índice de bursatilidad accionaria para julio de 2020, que lo calcula la Superintendencia Financiera de Colombia y mide la liquidez que tienen las acciones. La bursatilidad, digamos, es la capacidad que tiene una acción para ser comprada y vendida. Es asociada con el tema de liquidez. Entonces vemos en este ranking que la acción más líquida por tercera vez seguida es Bancolombia Preferencial, la acción número uno en liquidez. Aquí aparece el número de transacciones en el periodo opuesto, el valor promedio de cada operación y el número de ruedas que hay en el periodo que está entre el 1 de abril y el 31 de julio. Estamos hablando que hubo en ese periodo, durante esos 4 meses, 80 días de rueda accionaria. Le sigue Ecopetrol. Ecopetrol en los últimos 10 años siempre había liderado el ranking, pero ya está de segundo, con un promedio de negociación de 21 millones de pesos por operación y con una gran cantidad de transacciones. Y ya en tercer lugar, un poco alejado de ellos dos, está Preferencial Grupo Aval, con un promedio de operación de 34 millones de pesos, también estuvo en todas las ruedas. Estas tres compañías son las tres compañías más líquidas. Se puede intentar hacer algo de intradía con esas tres, pero en general solamente Ecopetrol y Bancolombia permiten esa posibilidad. El resto, digamos, de las tres es más bien para hacer operaciones de menos de una semana. También se pueden hacer operaciones estructurales, pero para aquellos traders, operadores que les gusta el corto plazo, esas tres son las que te dan volumen, cantidad de negocios y algo de volatilidad. En el siguiente escala coloqué en color azul 5 especies que son Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Sura, ISA y Avianca. Son compañías más alejadas de las tres primeras, que son las tres que tienen ADR. Eso también les ayuda mucho para la liquidez y la volatilidad. Pero digamos que también presentan una interesante forma de negociarse. Como ven, miren Avianca. El promedio de negociación de cada folio o cada transacción es de 4,5 millones de pesos. Todavía Bianca aparece como una acción de alta bursatilidad porque en el periodo que se toma para este índice tienen en cuenta abril, mayo, junio y julio. Y recordemos que en abril y mayo tuvo una fuerte negociación a Bianca antes de su bancarrota y posterior a su bancarrota. Es muy posible que ya en 2 meses ya Bianca sea una acción de media liquidez por el método de cálculo. Y ya en verde, compañías que ya se negocian un poco menos, está en Grupo Energía Bogotá, Nutresa, Cemex, Da Vivienda, Cementos Argos y Preferencial Grupo Sura. Si se dan cuenta, todas estas compañías se negociaron en las 80 ruedas que hubo. Ya más abajo de esas, que empiezan a tener un problema de liquidez, están Corfi Colombiana, Canacol y PF Corficol, que es la primera vez que entra como una acción de alta liquidez. Observemos que en Corficolombiana tienen 79 ruedas apenas. Luego hubo un día en que no marcaron precio o no se negociaron. Eso, digamos, no está bien visto en una acción de alta liquidez. La idea que uno busca es que así sea un festivo importante en Estados Unidos o sea un mercado de baja liquidez en alguna jornada, sean acciones que todos los días se puedan negociar. Ya las acciones de media liquidez aparecen algunas acciones que están en el Colcap. Realmente no alcanzan a ser de alta liquidez. Recordemos que la bolsa en Colombia no tiene una bursatilidad muy alta, pero aparece, digamos, unas acciones que pueden negociarse. No todas se negocian todos los días, como Grupo Argos Preferencial en este caso, como Grupo Éxito, como Preferencial C Marcos, que también tiene un promedio de negociación algo bajo. En fin, aquí aparece Promigas. Promigas es una compañía del Colcap y aparece por debajo de compañías como Terpel y Grupo Bolívar, compañías que no están en el Colcap. Entonces, por eso se habla que Grupo Bolívar o Terpel en algún momento podrán entrar al índice, ya sea por Promigas o por la acción de BBC. Ya están mucho más alejados el Cóndor. La verdad es una compañía que ustedes miran el ranking, está muy alejada en liquidez, con muy pocas ruedas, y Grupo Aval ordinaria que definitivamente cada vez pierde más empuje y es una lástima porque es una compañía de una muy alta capitalización bursátil y podría estar de compañera con la acción preferencial. En las compañías de baja liquidez y mínima bursatilidad, realmente aparecen compañías que se mueven, miren, muy pocos días, con muy bajos montos, y tiene usted que tener un cuidado. Acá siempre tenga en cuenta el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es algo que algunas personas eh, que imparten educación financiera lo omiten por completo. Y realmente tienen que tener usted mucho cuidado. Esas acciones de baja liquidez normalmente tienen un precio subvalorado. Eso lo sabe todo el mundo. Usted mira 3 o 4 indicadores de análisis fundamental y se da cuenta que son acciones que deberían tener un potencial.
como no forman buena cantidad de precios y como no tienen una correcta formación entre los inversionistas de precios, pues el precio es muy castigado precisamente por la liquidez. Haga de cuenta igual que un apartamento en Cedritos, en Salitre, de pronto, en Santa Bárbara, negocia muy rápido, pero de pronto un bien, una vivienda lejos de la ciudad tiene una menor liquidez y es más difícil venderlo. Lo mismo pasa con los carros, lo mismo pasa con las acciones. Tiene usted que tener muy claro su perfil de riesgo. Sí, algunas pagan muy buenos dividendos, pero otras no. Y a veces usted tiene la necesidad o la urgencia de vender acciones y no va a encontrar comprador. ¿Qué pasa con algunas personas que recomiendan ese tipo de acciones en redes? Tengan cuidado. Uno, no son personas vigiladas. Dos, son personas que se aprovechan de la baja liquidez de estas acciones para manipular su precio. Pueden ser unas personas tan influyentes que pueden contratar o pueden tener una cantidad de personas que sigan los movimientos de esas acciones, que asesoren ilegalmente para que compren esas acciones y cuando suba el precio, esas son las primeras personas, ese promotor es el primero en vender. Tenga mucho cuidado. Esas acciones usted tiene que tener muy claro su perfil de riesgo. Un perfil a largo plazo, entienda que tiene riesgos de liquidez. Los problemas o el riesgo de liquidez se define como el spread entre la compra y la venta y la imposibilidad de vender un activo en un momento en que usted quiera venderlo para comprar otra acción. Por ejemplo, si usted tiene unas acciones, me explico, de familia, de Popular, de Banco de Villas y quiere comprar otra acción, es difícil encontrar un comprador competitivo. Tenga mucho cuidado con eso. Las acciones de baja bursatilidad realmente no son recomendadas por comisionistas de bolsa ni por plataformas. Y las de mínima bursatilidad es que hacen un negocio puntual de vez en cuando. Entonces son acciones que se mueven una o dos veces cada trimestre. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Acá lo sorprendente son la cantidad de acciones que no tienen ningún tipo de negociación. Es interesante preguntarle a las autoridades del mercado qué podemos hacer para que estas compañías usen la bolsa como un mecanismo de capitalización y para que realmente piensen en sus accionistas minoritarios y las acciones se vuelvan un poco más protagonistas en la bolsa. Realmente las acciones que no tienen liquidez, la mayoría tienen baja bursatilidad, la mayoría, hay unas que sí tienen buena bursatilidad, pero en estas acciones la constante es que tienen menos de 100 o 200, máximo 300 accionistas vivos y activos. Esos accionistas normalmente no son fondos de pensiones, normalmente no son institucionales y por eso se dificulta mucho su negociación. Están en manos de grupos de socios naturales, de fundadores y de pequeñas personas naturales y por eso su negociación es tan complicada. La idea, ojalá, es que todas esas acciones mejoren su bursatilidad, que realmente se tengan emisiones de acciones y que todos los inversionistas puedan aprovechar las oportunidades que da el mercado con los balances de las compañías y con la oportunidad de la variación de precios y la especulación. Un abrazo a todos.